Video inspirado en el reportaje del periódico Opinión llamado Historia de una ingratitud, el doble de las hermanas Caballero, publicado el 26 de mayo del año 2019, 2 años después de lo acontecido. Década de los 60s, Cochabamba, Bolivia. Shirley y Patricia Caballero eran dos niñas huérfanas, dos pequeñas que tuvieron la fortuna de ser adoptadas, que sus padres adoptivos les dieron lo que todo niño huérfano desea: un hogar, un techo y sobre todo una familia quien los acoja. Gracias a ellos y a su apoyo paternal pudieron estudiar y salir adelante. Finalmente crecieron y se quedaron con la casa ubicada en la calle José Martí y Tarapacá, cerca del puente y la plaza Cobija de Cochabamba. Con el paso de los años ambas se casaron y la hermana mayor Shirley y su pareja, el militar Manuel Cardoso, por azares de la vida no pudieron tener hijos de sangre, por lo que decidieron replicar este acto de amor de adoptar a alguien. Fue así como al finalizar la década de los 90s adoptaron a Isabel, a quien dieron sus apellidos y su amor. Todo era color de rosas durante la niñez de Isabel, o Chavi, como les gustaba llamarle a ella. Shirley no podía estar más feliz de finalmente tener una hija, una compañera. Sin embargo, a medida que Isabel fue creciendo, las cosas se tornaban cada vez más complicadas y más difíciles. Durante la adolescencia de Isabel, esta empezó a mostrar un carácter sumamente fuerte y sumamente problemático. Esto generaba muchísimos conflictos y choques constantes con su madre adoptiva, Shirley, quien quería y deseaba que Isabel sea más responsable, disciplinada y aplicada, porque al final Shirley era profesora y quería que su hija sea al menos un poco estudiosa, que no sea tan dejada, sobre todo en los estudios. Fue así, entre subidas y bajadas en esta relación, que Isabel salió bachiller del colegio, y en todo este tramo entre subidas y bajadas, peleas y malos ratos que pasaba junto a su madre adoptiva, Isabel empezó a generar y crear este sentimiento de desamor e incluso ira por su propia madre adoptiva. Al salir del colegio, la joven decidió estudiar psicología y tuvo el respaldo de sus padres. Tanto Cardoso como Shirley apoyaban en todo a Chavi. Este respaldo está más que obvio decir que nunca lo supo valorar. Isabel, después de estudiar 2 semestres, terminó dejando la carrera para estudiar medicina. Estudió medicina por 4 meses y después del 4.º mes dejó también esta carrera. Todos estos abandonos para su madre, que ejercía de profesora, no eran más que duras decepciones. Durante todo este tiempo, Isabel se empezó a juntar con gente que Shirley nunca llegó a aprobar. Gente viciosa y gente que alejaba a Chavi de sus estudios. Todo esto derivó en que Shirley, como madre, sienta que su hija se estaba descarrilando. En ese tramo, entre tantas salidas nocturnas de Isabel, repentinamente apareció embarazada. Embarazada y con un vacío muy grande y lleno de incertidumbres. Esa era la situación de Isabel, sin ninguna carrera para estudiar y prácticamente estancada en su casa, y con esa rutina de salir muchas noches a beber y volver muy tarde a su casa. Por ello fue que Shirley decidió tomar acciones y cambiar completamente su actitud con ella. El bebé nació e Isabel siguió saliendo y continuó con esa espiral. Fue ahí, en ese momento, que Shirley le cortó el dinero que le daba a su hija adoptiva, porque se daba cuenta que ella solo malgastaba este dinero. Esto provocó que la relación se ponga mucho más tensa y que en esta muchacha Isabel crezca mucho más ese sentimiento de desamor e ira
hacia su propia madre. Todo esto ocurrió entre 2016 y 2017. Por otro lado, la hermana menor de Shirley, Patricia, tía de Isabel, también vivía en la misma casa, junto a su esposo y sus dos pequeñas hijas, que por cierto también eran adoptadas. Las pequeñas de entre 13 y 9 años no sabían nada respecto a su adopción. Ellas creían que eran hijas de sangre de sus dos papás. La relación de Patricia no iba bien, por lo que a finales del 2016, en diciembre más concretamente, decidió iniciar los trámites de divorcio con su pareja, Claudio Torrico. Fue en el 2017 cuando Isabel, consumada por la ira y el que llegó a sentir por su madre, empezó a planear un maquiavélico plan con el único fin de quedarse con todo el patrimonio. Julio del año 2017, Isabel empieza a poner en marcha su plan. Lo primero que hizo fue hablar con las hijas de su tía, con las dos pequeñas que no sabían que eran adoptadas. En principio les dijo que sus padres se estaban separando y que las iban a echar a la calle porque eran adoptadas y porque ninguno de los dos quería cuidarlas. Hasta les dijo que para sus padres ellas eran una carga. Después de decirles esto, les dijo lo que realmente había planeado. Les dijo que la noche del 27 de julio iban a ingresar un grupo de encapuchados a victimar a su tía Shirley y a su mamá Patty, y que una vez que ellas desaparezcan, ella misma, Chavi, se iba a hacer cargo de que a ellas, a las pequeñas, no les falte nada. Les hizo entender que las tres serían herederas de la fortuna familiar y que serían felices junto a su bebé recién nacido. Les dijo todo esto con la final de poner a las menores de su lado. Según las investigaciones, Isabel logró sumergir a las menores en un estado de tanta inestabilidad emocional que finalmente logró que callaran el plan. Por si acaso Isabel había planeado que si es que la más pequeña, que era la más insegura de todo esto, hablaba o no callaba respecto al plan, también iba a ser victimada. Isabel no ideó este plan totalmente sola. Lo hizo junto a su enamorado en ese momento y junto a uno de sus amigos. Su amigo Alfonso Paz era el que le iba a ayudar a materializar todas las muertes dentro del hogar, mientras que su novio iba a ser el que se quede en la puerta haciendo guardia y cuidando que nadie llegue de imprevisto. También dentro de su macabro plan estaba el inculpar a Claudio Torrico, aprovechando que este señor se estaba divorciando de la hermana de Shirley Caballero, de Patricia Caballero. La frialdad con la que esta mujer planeó todo sin dudas genera escalofríos. 27 de julio del año 2017, Cochabamba, 8:30 de la noche. Alfonso Paz entra por la parte trasera del inmueble con un cuchillo en mano. Isabel, que estaba cerca de su tía Patricia, intenta reducirla y en el forcejeo grita a Alfonso. Ese rato él mismo aparece y empieza a desvivir a Patricia, hablándola en múltiples ocasiones y enfrente de una de sus hijas adoptivas, justamente la menor. Ante todo el escándalo, la madre de Isabel, Shirley, baja de su cuarto asustada a preguntar qué es lo que estaba pasando, por qué su hermana había o estaba gritando. El propio Alfonso, en cuanto la mujer bajó, la redujo en la sala. La niña asustada corrió al cuarto donde estaba su otra hermana con el bebé e Isabel se acercó donde su madre reducida y junto a su amigo empezaron a hablarla hasta vivir. Después de consumar a sus víctimas y para tener una coartada, Isabel se lesionó, se hizo cortes para creer que ella había sido una víctima más de los supuestos encapuchados. Momentos después, el esposo de Shirley, padre adoptivo de Chavi o Isabel, el militar Cardoso o el tata de la casa, llegó al lugar y vio que su hija Chavi estaba herida, su esposa y su cuñada muertas en el piso y que las niñas no podían ni tan siquiera emitir ninguna palabra. Asustado, llamó a las autoridades y en pocos minutos la casa estaba llena de policías y de prensa. La noticia empezó a sonar en todos los noticieros de la noche en Cochabamba y el padre adoptivo de las niñas, Claudio Torrico, no tardó en enterarse, por lo que fue ese momento corriendo
a ver qué había pasado con sus hijas. Cuando llegó, las niñas se pusieron tan nerviosas que incluso una de ellas, la menor, se desvaneció. A partir de esto, la policía sospechó un poco de Claudio Torric, y sumado a ello, Xavi no dudó en decirles que ella le había sacado la capucha a uno de los encapuchados y que era él. El hombre, pese a su inocencia, fue aprehendido y enviado a la cárcel por más de 4 meses con detención preventiva por homicidio y asesinato. Después se estableció que no tenía ninguna participación en el hecho de sangre, pues Isabel dio 3 versiones distintas durante la reconstrucción y se la vio intimidando con la mirada a sus primas. Además, un forense detectó que la misma se habría infligido esas a sí misma. Finalmente, las niñas, en base a terapia, fueron sometidas a varias entrevistas e intervenciones y lograron sacarles la verdad de lo que pasó esa noche en la casa de las hermanas Caballero. Finalmente, después de más de 2 años, el año 2019, Isabel Cardoso y Alfonso Paz fueron hallados culpables y sentenciados a 30 años de prisión. Por su parte, la expareja de Isabel fue absuelta. Y ese, amigas y amigos, fue el video de la historia de las hermanas Caballero. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video.